Okay, start. Amén. Ok, el mensaje de esta tarde, para aquellos que nos están escuchando, se llama The Ways of God en inglés. En español, los caminos y maneras y formas de Dios. Y esto lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. Hoy, como pueden ver, el pastor Nuno está a mi izquierda y está ahí escuchando, y hoy lo decidimos hacer un poquito diferente. Amén. Quizás tú que nos estás viendo hoy, notas de que nosotros siempre tratamos de acomodar al pastor Nuno, una porque lo amamos mucho, y otra porque entendemos de que Dios hoy, él es un niño, pero mañana será un hombre de Dios que estará predicando la palabra de Dios, así como lo hizo Samuel. Yo supongo que el pastor Elí, el sacerdote Elí, cuando tenía a Samuel, también pasaba por estas cosas, pero Dios le había puesto a él en el corazón de que este muchacho era una persona muy especial para Dios. Y tú que me ves, pues quizás sientas también inspiración de tu casa, con tus hijos, con los miembros de tu iglesia. Los que hoy son niños y aún jóvenes serán mañana los que van a estar echando para adelante tu ministerio y tu iglesia. Por eso Dios honra este tipo de expresiones. Amén. Amén. Pues como decía, el mensaje de esta tarde se llama The Ways of God, los caminos y formas de Dios. Y lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Amén. Y cuando el Señor me estaba dando este mensaje, una de las cosas que el Señor estaba haciendo claras en mi corazón es que los caminos de Dios son diferentes de los caminos de los hombres en muchas maneras. Pero Dios no hace este comentario para hacernos sentir diferentes o distantes de Él. Dios nos hace este comentario en el libro de Isaías para provocarnos a reflexionar. Para provocarnos a reflexionar y decir, oye, si los caminos de Dios son diferentes a mis caminos y sus formas son diferentes a mis formas, entonces quiere decir que yo debo comenzar a comparar y alinear mis formas y mis pensamientos y la manera de hacer las cosas a los caminos y los pensamientos de Dios. Y ese es el propósito de este mensaje. Es un mensaje que está intencionado a provocarnos a meditar, a reflexionar y a comparar, a comenzar a enmendar la senda, a comenzar a hacer las cosas de una manera diferente. Amén. Y de eso se trata. Estamos ya en octubre del 2016, a 2 meses, prácticamente 2-3 meses, este es el mes 10, quedan 2 meses, noviembre y diciembre, 3 meses, antes de que este año termine, ¿ok? El 2016, y el 2017 es el año de la posesión. Quiere decir que tenemos 3 meses en el año 2016 para prepararnos como un ejército, porque en el 2017 vamos a entrar a poseer lo que es nuestro. Vamos a pasar a poseer y a establecernos en la tierra que Dios nos ha dado. Este mensaje, como básicamente todos los mensajes que el Espíritu Santo nos ha dado durante todo este año, está intencionado a provocarnos a marcar una diferencia, a reflexionar. ¿Okay? Dios no quiere estar empujando un coche que está aparcado. Dios nos dio la habilidad del movimiento, nos dio la habilidad de identidad, nos ha libertado en Cristo Jesús. Y todos estos beneficios Dios nos los ha dado para que con ellos podamos marcar una diferencia, podamos provocar un cambio, una diferencia. Así que nosotros nos equipamos y dejamos las cosas que no son de Dios y asumimos las cosas que son de Dios. Amén. Y eso es el propósito de este mensaje. Ahora, entendamos esto, el mensaje de Dios, el reino de Dios es un reino de justicia. Quiere decir que donde tú ves luz, hay oscuridad. Donde tú ves justicia, quiere decir que hay injusticia. Donde tú ves que hay verdad, quiere decir que existe la mentira. Y en este mensaje Dios nos está diciendo justamente eso. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque mis pensamientos son de bien más altos, que así como la tierra es alta, más alta, el cielo es más alto que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos.
Yo voy a dejar que la profeta Amelia lea el pasaje de esta tarde para entrarnos en el tema. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Gracias, pastor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Y uno de las cosas, como digo, si tú ves a una persona, si tú ves a una compañía, o incluso a una nación exitosa, tú vas a emular, tú vas a reconocer primeramente y luego vas a tratar de hacer las cosas como ellos las hacen. Cuando tú ves una persona exitosa, tú vas a preguntar, es reconocer primeramente esta persona, esta compañía, esta nación, son exitosos y luego vas a comenzar a buscar y ver de qué manera tú puedes comenzar a hacer las cosas como ellos las hacen. En esta tarde, en este día, Dios, como siempre, está iniciando la conversación contigo y conmigo para que este día, el domingo, mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, aún sábado, continúes reflexionando. En esta tarde el Espíritu Santo nos ha dado un mensaje que está lleno, cargado de muchos versículos bíblicos. ¿Para qué? Para que podamos expandirnos. Una de las cosas que el cerebro tiene, la mente humana tiene, es que una vez ha sido expandido, ya no vuelve a su lugar, a su condición natural, a su condición inicial. En otras palabras, cuando tú aprendes a leer, por ejemplo, ya tú no vuelves a no saber leer. Cuando tú aprendes a montar una bicicleta, ya tú no vuelves a no poder montar una bicicleta. Asimismo, los conceptos que vamos a aprender hoy están intencionados para que ya nuestra capacidad pensante, nuestra capacidad de vernos nosotros y ver nuestra vida, nuestro entorno, sean tan radicalmente cambiados que no volvamos atrás. Pero comienza con esta declaración profética de Dios que le dice a través del profeta Isaías a su pueblo Israel, y esencialmente a todos los seres humanos: sepas tú que mis pensamientos no son tus pensamientos, yo no soy como tú, yo no pienso como tú, ni mis caminos son como tus caminos. Y como dije al principio, Dios no intenta hacerte sentir mal. Dios no se está comparando contigo como diciendo, mira, yo soy mejor que tú, no. Lo que Dios nos está diciendo es, sube aquí a donde yo estoy, sube aquí a donde yo estoy. Porque en el principio, en Génesis capítulo 1, vimos que Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. So, Dios ya, cuando nos diseñó para que estuviésemos en el nivel de Él. No obstante, desde ese día que Dios decidió crearnos hasta hoy, nosotros no estamos en el nivel de Dios. Podemos aprender de Dios. No es que tengamos que aprender de Dios, sino que podemos aprender de Dios. Jesús dijo, toma mi yugo, pues es leve y fácil de llevar. Toma mi yugo, pues es leve y fácil de llevar. Dios está constantemente invitándote a ti, invitándome a mí, a hacer las cosas como Él las hace. Porque cuando hacemos las cosas como Dios las hace, nos van a salir bien y van a ser permanentes. Amén. Para que tú y yo entendamos esto, la importancia de esto, uno de los nombres de Dios es Jehová Tsidkenu. En hebreo, uno de los nombres de Dios es Jehová Tsidkenu. ¿Y qué es Jehová Tsidkenu? Así como Jesús es Jehová salvación, el nombre de Jehová Tsidkenu en el hebreo quiere decir Jehová our righteousness, Jehová nuestra justicia. Y ese es uno de los pilares del reino de Dios, es que el reino de Dios es un Dios de justicia. ¿Por qué es importante la justicia? Bueno, imagínate, como dije al principio, donde hay justicia quiere decir que existe la injusticia. Por eso es que Jesús, en la oración del Padre Nuestro, incluye esa parte. Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Quiere decir que la voluntad de Dios, que es justa, debe hacerse aquí en la tierra. Quiere decir que no se está haciendo siempre. Amén. Pero una de las cosas que pasa cuando tú y yo comenzamos a vivir en justicia es que trae paz. Una de las cosas que viene como consecuencia de haber justicia es que hay abundancia. Una de las cosas que viene cuando hay justicia es salud.
¿sí? Todos queremos estas cosas, salud, dinero y amor, como dice la canción, ¿sí? Una canción popular. Pero resulta mira, te lo voy a poner de esta manera. En esta tarde que tú me escuchas, hay áreas en tu vida donde Dios ha sido ya fiel, donde tú has visto la abundancia de Dios. Pero hay otras áreas donde la abundancia de Dios todavía no se está manifestando. En esas áreas donde la injusticia se está manifestando. Y es donde la justicia de Dios debe aplicarse. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Cómo yo hago para que los caminos de Dios se apliquen a las áreas de mi vida? ¿Cómo yo hago para que la justicia de Dios se haga en áreas donde antes se hacía injusticia? Una de las cosas que vemos en el ministerio de Jesús constantemente es sanando las personas. Sanando las personas, echando fuera demonios, declarando juicio, así como lo hacía Moisés en el Antiguo Testamento. Jesús también llega en su ministerio a moverse en esa función de traer justicia. Lo vemos en la casa en el caso de Zaqueo, ¿right? Zaqueo, ¿eh? Cómo Jesús entra a su casa, y así que Jesús entra a su casa, Zaqueo mismo dice a Jesús: Señor, si a alguien le he robado, le devuelvo lo que le pago hoy y aún más. O sea, Zaqueo comienza a decretarle a Jesús, él mismo, diciéndole a Jesús: Señor, si en algo le he faltado a alguien, pido perdón. Si a alguien le debo, lo voy a pagar. Si le he robado a alguien, le voy a devolver y aún más. ¿Y qué dice Jesús? En este día, la justicia de Dios ha entrado a esta casa porque Él es un hijo de Abraham. ¿A quién son dadas las promesas? A Abraham y a su descendencia. ¿Sí? Pero ¿qué ganó Zaqueo con dar? Él ganó salvación. Por eso es importante entender esto, que no es solamente los caminos de Dios, yo los debo buscar y aplicarlos porque me van a dar vida en esta vida, pero también en la vida por venir, la vida eterna. La vida eterna, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le beneficia al hombre? Ganar el mundo y perder su alma. Y eso es lo que estamos aprendiendo, así que caminamos con Dios. Mi esposa el otro día reflexionaba en el hecho de que la vida entera, el mundo entero, donde quiera que tú ves, estamos aprendiendo y reconociendo de que lo que realmente importa en la vida son las relaciones. Lo que realmente importa en la vida son el afecto. Lo que realmente importa en la vida son cosas no tangibles. No quiere decir que el dinero sea malo, no quiere decir que es malo tener una buena casa, un buen coche, pero quiere decir que hemos aprendido como sociedad mundial que hay cosas que tienen prioridad más allá de las que antes pensábamos. En esta tarde el mensaje que te estamos trayendo quiere reflexionar en esa verdad, ¿ok? De que los caminos de Dios son caminos de bien, caminos de justicia. Y Dios nos invita a que primeramente nos empapemos de ellos para poder tener un referencial. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, encontramos un versículo bíblico que nos dice de qué va esto. Oseas capítulo 4, versículo 6 en la primera parte. Oseas capítulo 4, versículo 6a. ¿Ok? El capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente: porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es lo que dice el versículo 6 del libro de Oseas, capítulo 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Esto lo dice Dios en el libro de Oseas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, una vez más, haciéndole ver a su pueblo Israel cuán lejos se han alejado ellos de los preceptos de Dios. Cuán lejos se han alejado ellos de los preceptos de Dios.
notemos esto, cuando yo me dejo llevar de los caminos de la vida, de los caminos que no son de Dios, en ese momento yo comienzo a perder. Pero Dios nos invita a que volvamos a Él, a que volvamos a casa, a que volvamos a tener esa comunión con Dios y decir, Señor, perdóname, perdóname, Señor, he pecado contra ti, contra tu ley, ayúdame a volver a tus caminos, ayúdame primeramente a reconocerlos, a conocer cuáles son tus caminos, ¿ok? Yo conozco uno de mis mentores, se llama Gary Kessie, que cuando él, en su testimonio, él cuenta de que por 9 años, un cristiano que había formado una familia con una esposa cristiana, ellos siempre estaban struggling, siempre estaban con problemas financieros, de salud, de todo tipo. Pero ellos iban a la iglesia y ellos hacían todo lo que supuestamente tenían que hacer. Y un día, en desesperación, él clamó a Dios y le dijo, Señor, ¿dónde estás? Ayúdame. Y Dios le respondió, mira, Gary, tú no has tomado tiempo para aprender cómo mi reino funciona. Tú no has tomado tiempo para aprender cómo mi reino funciona. Y esto fue un shock para este ministro que hoy es un pastor, porque él pensaba que por ser ya cristiano quería decir que todo esto vendría para él. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy vamos a aprender que el conocer la justicia de Dios es el primer paso, pero luego de ese primer paso tenemos que tomar otro paso. ¿Y cuál es ese segundo paso, profeta Amelia? Es aplicar la justicia de Dios. No es suficiente con que yo sepa de que el reino de Dios es un Dios de justicia, lo cual es. Por consecuencia de yo saber que el reino de Dios es un Dios de justicia, entonces debo tomar otro paso, que es aplicar la justicia de Dios a mi situación. Y es lo que vamos a aprender en esta tarde. ¿Qué quiere decir usted, apóstol? Bueno, cuando hay un fuego en una casa, ¿qué hace la gente? Toman un teléfono o piden que alguien llame al 911. ¿Por qué? Porque de no llamar al 911, la casa se quema. Cuando hay alguien herido, se cayó por ahí, ¿qué dicen? Alguien llame al 911. Una vez más, una acción provoca otra acción. Porque si esa acción no provoca otra acción, entonces el daño será mayor. Amén. Este mensaje quiere enseñarnos de que vamos a aprender la justicia de Dios, vamos a aprender los caminos de Dios, vamos a reconocer y decir, wow, hay cosas que Dios las hace que yo no las hago. Ok, cuando yo aprendo lo que Dios hace, cómo el Dios lo hace, entonces yo debo ahora hacer la segunda parte, que es aplicar el reino de Dios en nosotros, aplicar el reino de Dios en nuestro medio. Amén. Entendamos esto. Alguna persona podrá decirme a mí, sí, pero we are too far out, estamos muy lejos en la vida para nosotros comenzar como cuando en tiempos de Adán. Y quiero decirte, eso no es así. ¿Okay? Porque la Biblia lo dice en el libro de Ezequiel, dice Dios en el libro de Ezequiel, de que si el inicuo deja de pecar y comienza a hacer la voluntad de Dios, la salvación de Dios vendrá sobre él. Quiere decir en ese versículo de que cuando tú escuchas un mensaje como este que estamos hablando y dices, ok, hoy dice la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, this is the day of salvation, este es el día de salvación. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si tú me estás escuchando en esta tarde y tú estás deseoso de aprender los caminos de Dios para que las cosas te vayan bien, te invito a que escuches con un corazón abierto, porque Dios no va a parar de enviar sus mensajeros para ayudar a su pueblo. Pero tenemos que reconocer, de que el malo de la película aquí no es Dios. Ese es el primer paso. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el reconocer a Jehová por quien Él es. Amén. En el libro de Job lo vemos eso. Job capítulo 4, Job capítulo 41, versículo 11. Job 41, versículo 11 nos recuerda, de que en el principio era Dios. Y que en el principio Dios hizo todas las cosas buenas. Pero que los hombres, por sus malas decisiones,
comenzaron a descuidar las cosas. Job capítulo 41, versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del sol es mío. Amén. You see, estas cosas sirven a nosotros de pilares. Cuando tú vas a edificar una casa, entiéndase, una casa física o una casa de pensamiento, ok, a train of thought, tú vas a buscar estos versículos, Dios te va a dar estos versículos para que tú puedas edificar una fundación fuerte, una fundación fortalecida sobre la cual puedas poner un fundamento que no se va a remover. Y en Job capítulo 41, versículo 11, vemos a Dios estableciendo las cosas correctamente. Nos hace reflexionar a ti y a mí, como lo vimos en Isaías 55, 8 y 9. Diciendo Dios a su pueblo de Israel, mira, es que vosotros estáis tan lejos de mí, porque es que vosotros no estáis viviendo una vida de acuerdo a mis preceptos. Volved a mí. Vamos a hacernos a cuenta, dice la palabra en el libro de Isaías también. Pongámonos a cuenta, si tus pecados fuesen cuan rojo carmesí, yo los limpiaré con blanca lana. En este año y en este momento, en esta tarde, Dios nos está animando a ti y a mí a volver a Él. Entendamos esto, aquí en Estados Unidos, de donde este vídeo está siendo grabado, este mensaje está siendo grabado, nosotros tuvimos en los años 70 una situación, ¿okay?, que provocó un caso legal en el estado de California, donde un hombre, ¿okay?, fue injustamente tratado por simplemente él ser latino. Por simplemente él ser latino, los policías que lo arrestaron, ¿okay?, lo arrestaron, lo golpearon, ¿okay?, lo llevaron a la prisión. Y el hombre todo amoratado, ¿okay?, cuando llegó finalmente su abogado, le preguntó eso. Y le dijo, ¿te leyeron tus derechos? Y él le dijo, no. De ahí surgió una práctica legal en los Estados Unidos de América que se copia en otros estados del mundo, que se llama The Miranda Rights. The Miranda Rights, los derechos de Miranda. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este hombre se le trató de una manera tan injusta, ¿okay?, que sus propios derechos le fueron violados. ¿Okay? Una vez más, en esta tarde Dios quiere que tú reflexiones y te preguntes a ti, ¿cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis derechos de acuerdo no a los Estados Unidos de América? ¿Cuáles son mis derechos de acuerdo a la ley de Dios? ¿Cuáles son mis derechos de acuerdo a la ley de Dios? Amén. En el libro en el libro de Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 38, vemos tus derechos dichos por Jesús. En el libro de Lucas capítulo 6, versículos 12 al 38, vemos Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, leyéndole los derechos del pueblo de Israel. Un pueblo que en ese momento, cuando Jesús aparece, está siendo maltratado. ¿Okay? Siendo maltratado. En Lucas capítulo 6, versículos 12 al 38 lo vemos. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos.
Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestros es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿No? Ya, hasta el 38. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Ahora lo vemos en Proverbios. Vimos a Jesús diciendo, al pueblo de Israel, a todos los que lo escuchaban, en los caminos de Dios. Los caminos de Dios. En Isaías 55 vimos al profeta Isaías diciéndole al pueblo de Israel, Dios os está recordando que sus caminos no son vuestros caminos, que sus maneras no son vuestras maneras. Ahora lo vemos en el Nuevo Testamento a Jesús, ahora poniendo de una manera práctica lo que Isaías está diciéndole al pueblo. Jesús primeramente estableció el gobierno, primeramente oró, buscó el reino de Dios y su justicia. Al haber orado, el Padre le dice a Jesús, Jesús, ahora es tiempo de establecer el gobierno, ahora es tiempo de establecer orden. Uno de los beneficios de la justicia de Dios es que te provoca a priorizar, y a ver cosas por orden. Esto es primero, esto es segundo, esto es tercero y así sucesivamente. Cuando tú tienes la justicia de Dios fluyendo a través de ti, tu espíritu y tu alma y tu mente por consecuencia toman una actitud de sumisión, una actitud de humildad. Humildad no es pobreza, humildad es una actitud contraria a la arrogancia. A la arrogancia dice que el que se humillare, Dios lo exaltará. Y al que se exaltare, Dios lo humillará. ¿sí? Cuando la justicia de Dios comienza a fluir a través de ti, uno de los beneficios inmediatos que experimentamos es el sentido de orden. Así lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 6, cómo Jesús, comenzando su ministerio, establece orden. Y al establecer orden, ahora Él comienza a ministrar primeramente a estos 12, porque el ministerio de Jesús, como hoy sabemos, fue para equipar a estos discípulos y luego ir y convertirse en
la justicia de Dios, convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So, Jesús establece orden, comienza ahora a edificar a aquellos. Él comienza a demostrarles a ellos lo que hoy tú y yo estamos experimentando, aprendiendo, los caminos de Dios. Jesús los establece, los pone en autoridad, sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, y ahora comienza a establecer y dice, este es el gobierno de Dios. Bienaventurados los que sufrís. ¿Por qué Jesús está estableciendo este orden en las bienaventuranzas? Porque de lo contrario, tú puedes pensarte de que tú sirviendo a Dios estás perdiendo el tiempo. Pero Jesús de entrada le recuerda al pueblo de Israel, un pueblo que tiene pactos con Dios, un pueblo que ha sufrido por causa del nombre de Jehová, y ahora de boca del Mesías, su libertador, lo primero que Jesús hace es animarlos, reconociéndoles que su esfuerzo no ha sido en vano, como dice el apóstol Pablo, nada de lo que hacemos para Dios será sin recompensa si no desistimos. Jesús en su primer discurso, inmediatamente en el Sermón del Monte, inmediatamente comienza a establecer orden. Y al establecer orden está fomentando justicia. Justicia. Creando un pattern, creando un patrón. Para que aquellos que han sido ministrados por el Espíritu Santo sientan regocijo, sientan ánimo, recobren el ánimo. Otra vez en Isaías dice, los jóvenes corren y se cansan, pero los que esperan en el Señor correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, subirán con alas como de águilas. Jesús en ese momento les está dando esas fuerzas nuevas. Amén. Ahora veamos, como dije en el principio, que los caminos de Dios son caminos de bien. Lo vemos en el libro de Proverbios, lo mismo que Jesús está hablando. Mira que Jesús, ¿cómo dice en español? Él toca el tema del dinero, casi inmediatamente en su discurso del Sermón del Monte. Y dice, bienaventurados, no des, el que te pida, dale, y aun el que te robe, dale la túnica, no le niegues la túnica, ¿sí? Da sin esperar dar, ¿verdad? Jesús dice eso en el Sermón del Monte. Ahora vemos por qué Jesús les está diciendo a ellos por qué deben continuar haciendo eso. Porque es una ley espiritual ya establecida en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Proverbios 19, versículo 17. ¿Por qué Jesús los está animando a ellos a no desistir de darle al pobre, de no desistir de darle al necesitado? Y aunque cuando te pidan prestado y no te lo pagan, no te preocupes. ¿Por qué? Proverbios 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le lo volverá a pagar. Amén. You see, Jesús sabía lo que el Antiguo Testamento decía con relación a cuidar de los pobres, cuidar de los necesitados. Por eso Jesús les está diciendo a ellos, no desistáis de hacer la obra de Dios, no desistáis de hacer lo que Dios llama bueno, porque vuestro galardón viene de Dios. Lo vemos en el libro de Éfesos, en el Nuevo Testamento, los beneficios de servir a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 8. Efesios capítulo 6, versículo 8, el mismo principio espiritual de hacer lo que Dios llama justo, de hacer la justicia de Dios. Efesios 6, 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Y sí, vemos la consistencia de la ley espiritual. ¿Qué nos dice el mundo? Ojo por ojo. Bien, ¿cómo es? Ojo por ojo, diente por diente. Eso es en el Antiguo Testamento. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero lo que estamos aprendiendo con este mensaje de los caminos, the ways of God, los caminos y formas de Dios, es que los caminos y formas de Dios nos van a llevar a la abundancia, nos van a llevar a la paz, porque Él es el príncipe de paz. Pero vamos a hacerlo de una motivación de amor, vamos a hacerlo de una motivación de revelación, de una motivación de que al final todo dará cierto, al final las cosas
tendrán sentido y saldremos encima porque nuestra recompensa viene de Dios, no de lo que hagamos o ni siquiera de los hombres, ¿ok? En el principio, ¿ok? Vemos a Jesús, ¿ok? Diciendo, habéis oído, ¿ok? Que si no te llevas a bien con una mujer, ¿ok? Dale carta de divorcio. Pero Jesús les corrige y le dice, pero en el principio no fue así. En el principio no fue así. ¿Qué está diciéndoles Jesús a los judíos en su tiempo? Entiende esto. Las formas de los hombres van cambiando de acuerdo a las circunstancias. Nosotros no somos exentos de esa realidad, nosotros como sociedad. Hoy en día estamos viendo que a lo malo se les está llamando bueno. Y a lo bueno se les está llamando mal. ¿Ok? Pero Jesús nos recuerda otra vez, mira, escudriña la palabra de Dios, ve y reconoce lo que la palabra de Dios dice sobre este asunto. ¿Por qué? Porque como dije al principio, la justicia de Dios trae beneficios, pero la justicia de Dios me muestra de que hay una injusticia. Que cuando la justicia de Dios no se está aplicando en mi vida, quiere decir que una injusticia se está aplicando. Pero vimos también que nosotros también tenemos derechos, que nosotros no somos sin derechos. Satanás quiere que tú y yo nos sintamos como que estamos a merced de las circunstancias, pero no es así. Por eso es que su nombre se llama Jehová Tsidkenu. Jehová Tsidkenu quiere decir el Dios de justicia. Cuando tú sientes, como yo sé apóstol, que estoy experimentando injusticia, cuando hay un dolor. El dolor es una prueba de que algo está fuera de lugar. El dolor es una prueba de que algo está fuera de lugar. La justicia de Dios se va a manifestar donde tú ves que hay un dolor. Donde ves que hay un yugo desigual. Pero no es para que tires la toalla y digas, ay de mí, cuando me muera se me acabará el tormento. No. Dice la palabra, clama a mí en el día de tu necesidad. Yo te libraré, dice Dios, y tú me glorificarás. ¿Ves? Dios tiene pacto contigo y conmigo a través del Cordero de Dios Jesús Cristo de Nazaret. Por ende, Dios te dice a ti, me dice a mí, mira, si algo en la vida, en un área de tu vida, no está funcionando, no lo aceptes así. Escudriña a Dios. Métete en tu cuarto y clama a Dios y Él te revelará los caminos de Él y qué hacer para eso. Lo vemos en el libro de Jueces como Gedeón, el gran valiente de Dios, cómo él se queja delante del ángel de Dios, pero cómo Dios no se pone a llorar con Gedeón, sino que le da un plan. Le dice, mira, en casa de tu padre hay un altar a Baal, derrumba ese altar y tomas ofrenda y sacrifícala a Jehová. You see what I mean? Dios le dice a Gedeón, mira Gedeón, el problema está aquí. El problema está en que tu padre está adorando a algo que no soy yo. Por eso dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Satanás quiere que tú y yo pensemos que es o casualidad de la vida o que soy yo que estoy provocando mi condición de desigualdad. El color de mi piel, dónde nací, si tengo papeles, si no tengo papeles, ¿ok? Quién está en el gobierno, quién no está en el gobierno. O sea, Satanás quiere que tú y yo estemos siempre pensando que el problema está afuera y por consecuencia es más grande de yo. ¿Ok? Esa es la estrategia de Satanás. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a movernos por una manera diferente de hacer las cosas. Dios nos invita a venir al trono de justicia de Dios. Jehová Tsidkenu, Dios nuestra justicia, te está invitando a ti, me está invitando a mí, a que vengamos a su trono de justicia. A que vengamos a su trono de justicia. Lo vemos en los salmos, como David constantemente decía a Jehová, Jehová, hazme justicia. Jehová, hazme Justicia.
Y Dios le hizo justicia a David. ¿Por qué? Porque David estaba siendo injustamente perseguido por Saúl. Jesús dijo, ¿ok? El enemigo solo viene para... robar, matar y destruir. Y sí, yo vine para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Una vez más, Jesús, como en Isaías 55, marcando la diferencia. Existe la justicia porque la injusticia ya se está aplicando. La injusticia ya se está aplicando en la vida de los seres humanos. Por eso Dios, Jehová Tsidkenu, dice, venid a mí y yo te haré justicia. Ven a mí y yo te haré justicia. Ponte de acuerdo conmigo. Toma mis caminos. Toma mi yugo. ¿Qué pasa con el ser humano cuando tenemos una situación difícil y Dios nos libra? Suele pasar. Nos olvidamos de Dios. Sadly. Yo no estoy aquí para condenarte. No estoy aquí para hacerte sentir mal. Pero piensa y medita si no es así. Lo que Dios nos llama es un estilo de vida, es un lifestyle, es un estilo de vida con Él, de comunión con Él. De comunión con Él. Lo vemos en el libro de Josué capítulo 1. Ya lo hemos leído tantas veces, gloria a Dios. Josué capítulo 1. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios quiere crear en su pueblo una conciencia de que es Dios y yo que vamos a derrotar a Goliat. Dios quiere que el pueblo de Dios, profeta Amelia, pase de que hoy ora por mí. Es bueno orar los unos por los otros, pero debemos orar en acuerdo. Que tú y yo nos pongamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, como los apóstoles hicieron en el día de Pentecostés. Y después cuando comenzaron a ser perseguidos en la iglesia primitiva. Ponerse de acuerdo, orar, clamando a Dios, poniéndose de acuerdo con su palabra. No, ora por mí porque Satanás me está haciendo la vida imposible. Ora por mí porque Satanás me está persiguiendo. Ora por mí porque... No, nosotros somos la justicia de Dios. Nosotros fuimos levantados por Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Imagínate si la policía estuviera llamando a la policía. That's crazy. Si los 911 estuvieran llamando a los 911. Pero esa es la actitud del cristiano muchas veces. Y Dios quiere cambiar eso. Por eso Él dice en Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿A quién llama a Dios cuando hay una necesidad? Él no llama a nadie. He becomes involved. Por eso lo vemos en Oseas, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú y yo reconocemos de qué va la cosa, quién es el jefe aquí, a quién estableció Dios en autoridad, entonces nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Decimos, Señor, contra ti y contra tus leyes hemos pecado, perdónanos, Señor. Y de hoy en adelante, con tu ayuda, vamos a asumir nuestra responsabilidad. Vamos a asumir nuestra posición de profetas de Dios y comenzar a profetizar vida en vez de muerte sobre nuestras ciudades, como es el libro de Ezequiel. Vida en vez de muerte sobre nuestros cuerpos. Vida en vez de muerte sobre nuestras finanzas. Por eso es que Dios nos llama a reflexión. Entendiendo y sabiendo siempre que hay un enemigo de nuestras almas, que hay un acusador de los hermanos. Que hay un acusador de los hermanos, que esto no es... No es casualidad. Esto no es casualidad. Por eso dice Dios en el libro de Salmo 50, e invócame, paga a Jehová tus votos, e invócame en el día de nuestra necesidad. Yo te libraré y tú me glorificarás. Dios está hablando a un pueblo que tiene pacto con Él. Cuando las cosas no van bien, Dios te invita a ti, a mí, invócame. Pongámonos a cuenta, porque en ese momento yo te voy a leer la cartilla y te voy a decir, mira, esto es lo que está pasando. Como hizo Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que a través de Juan mandó una carta a cada una de esas iglesias y les recuerda lo bueno que ellas están haciendo, pero también le dice, mira, esta es la parte que tienes que arreglar. El que ama corrige. El que ama corrige, lo vemos en el libro de Proverbios. Amén. Pero yo debo reconocer que hemos llegado a un tiempo donde Dios está expectante, que como Elías, para mandar fuego sobre su altar. Pero Él quiere mandar fuego sobre un altar que está ordenado, sobre un altar que reconoce como Elías, oh Jehová, que sepa todo este pueblo que solo tú eres Dios. You see what I mean? El pueblo de Dios tiene que saber que Dios es Dios y luego ordenar el altar y pararse en acuerdo con Dios para establecer el orden. Dios
tú que me escuchas hoy, quiero que tú sepas, Dios te va a respaldar cada vez que tú te levantes en su nombre, que tú te levantes en autoridad de Dios, por amor a tu prójimo, como acabamos de ver con Jesús. Entendiendo de que tú y yo estamos aquí por aquellos que no conocen a Jesús todavía. Amén. Ok, lo vemos en el libro de Salmo 149. Salmo 149, que tú y yo somos ese pueblo de Dios llamado para establecer el orden de Dios. Salmo 149. Comenzando en el versículo 5. Salmo 149, versículo 5 en adelante. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza contra las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar sus reyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar a ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. Él está hablando, el salmista está diciendo que esta es la honra de los siervos de Dios. Que pongamos en prisión a aquellos que están haciendo lo que no es la voluntad de Dios. Pero entendamos esto, tú que me escuchas hoy. El apóstol Pablo lo hace tan claramente porque él nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, las regiones celestiales y lugares celestiales. Entendamos esto, el Salmo 149 no te está diciendo ve y métete en problemas con tu vecino, porque de hacerlo así estás desobedeciendo la voluntad de Dios. Lo que Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí en el Salmo 149, es que entendamos de que debemos atar los principados del aire, el espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia, como dice el apóstol en el libro de Primera de Timoteo. Entendamos esto, tú y yo somos una nación santa, pueblo real, sacerdocio de Jehová. ¿Y quién es Dios? Jehová Dios. ¿Ok? Aquel que creó los cielos y la tierra, es a Él a quien debemos adorar, en espíritu y en verdad. Cuando tú y yo adoramos a Dios en espíritu y en verdad y comenzamos a establecer el orden de Dios primeramente en mi vida, en mi casa, en mi ciudad, en mi nación, todo lo que es contrario a Dios se va a tener que ir. Todo lo que es contrario a Dios se va a tener que ir, pero no solamente un día, sino todos los días. Todos los días, la policía, el cuartel de la policía, tú lo vas a ver en tu pueblo que está siempre en el mismo lugar. Así tú y yo somos el cuartel de Dios. El compromiso nuestro con Dios debe ser diario, debe ser constante, debe ser eterno. El pueblo de Dios debe confesar de que nos hemos diluido. El pueblo de Dios tiene que confesar de que nos hemos convertido en algo que no es pueblo de Dios. Hemos dejado de asumir nuestra responsabilidad. Cuando lo hacemos, Dios nos dará un nuevo aliento, nos va a dar una nueva unción, nos va a bautizar con su Espíritu Santo otra vez, para que pongamos nuestra casa en orden, para que pongamos nuestra ciudad en orden. Te animo en esta tarde a que busques los pensamientos de Dios. Una de las cosas que vas a aprender en el libro de Dios, llamado la Biblia, es quién es el real enemigo. Vamos a verlo en el libro de Levíticos, Levíticos capítulo 6, versículo 1 al 7. En el libro de Levíticos, este es Moisés hablando, tratando justamente de lo que el ladrón, cuando roba, ¿qué hay que hacer con él? Cuando el ladrón roba, quiere decir que si te han estado robando en tu vida, tú vas a aprender cuál es la posición de Dios sobre esta situación. No es que te quedes de las manos cruzadas, sino que tomes cartas en el asunto. Levítico capítulo 6, versículos 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituiría aquello que robó
o el daño de la calumnia, o el depósito de lo que encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituiría por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Amén. ¿Qué está haciendo Dios con su pueblo a través de Moisés? Esto es lo que se llama el Torah. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia, donde Dios está estableciendo con Moisés, aquellos hermanos y hermanas que nos acordamos, vemos que Dios, dice la Biblia en el libro de Éxodo, que Dios dio a esta familia de los hijos de los levitas un bebé, que en tiempos del faraón estaba prohibido tener un bebé varón en casa. Tenían que entregarlo para ser matados. Bueno, en esta época Dios levanta a su siervo Moisés precisamente para crear una nueva nación. Dígalo conmigo, una nueva nación. Una nueva nación. Una nación que está separada de todas las demás cosas, pero una nación que va a heredar una tierra, una nación que va a recibir una nueva constitución. Y esta es la nación hebrea, y a esta nación hebrea Dios le da libros como el libro de Levíticos, el libro de Números, y Dios hace pacto con ellos, y les da las tablas de la ley a Moisés, diciendo Dios, mira, yo os he levantado como nación mía, y mi nación vivirá por estos preceptos. En el libro de Levíticos es la constitución del pueblo de Dios, es la constitución del reino de Dios aquí en la tierra. Cómo un pueblo de Dios se va a regir en justicia. Cómo un pueblo de Dios se va a regir en abundancia. Pero siempre asegurándose que no haya injusticia. Yo quiero que tú sepas de que en el momento en que el reino de Satanás, el reino del pecado, necesita pecado para subsistir, Dios y yo nos hemos puesto de acuerdo a desbancar el reino de las tinieblas. Dios y yo nos hemos puesto de acuerdo a desbancar el reino de las tinieblas. Todo lo que Satanás tiene le pertenece al pueblo de Dios. Todo lo que Satanás tiene pertenece al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios solamente va a poder accesar aquello que le pertenece a través de la justicia de Dios. Porque solamente entonces Satanás podrá soltarlo. Satanás no va a obedecer a un hombre si no viene en la justicia de Dios. Por eso lo vemos en el libro de Hechos. Cómo estos hombres trataban de expulsar un demonio en el nombre del Dios que Pablo predica. Y no pudieron. Pero nosotros estamos aquí para desbancar el reino de las tinieblas. Dice la palabra que las riquezas del impío están guardadas para los justos. Exactamente. ¿Quién es el impío? El impío es aquel que no conoce de Dios, es aquel que no teme a Dios. Toda riqueza que es acumulada sin los preceptos de Dios termina en pobreza. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que hay algunos que retienen más de lo necesario y terminan en pobreza. Hay algunos que dan y más les es añadido. Pero hay algunos que retienen más de lo necesario y terminan en pobreza. Dios y yo nos hemos puesto de acuerdo a desbancar el reino de las tinieblas. Y tú que me escuchas eres invitado y invitada a alinearte, a ponerte las líneas de Dios para desbancar a Satanás. Por eso Jesús a sus discípulos les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo esta autoridad os la delego. Ir y predicar este evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo que Satanás tiene le pertenece al pueblo de Dios. En el momento en que el pueblo de Dios se para, se humilla delante de Dios y dice: Señor, enséñame tus caminos, tú vas a ver la transferencia de las riquezas del impío a los hijos de Dios.
Pero entendamos esto, no se trata de transferencia de riqueza solamente, se trata de transferencia de reino. Se trata de una transferencia de reino donde tú y yo vamos a vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Eso es lo que estamos viendo en el libro de Levítico, cómo Dios le da a Moisés, cómo su nación se va a regir de ese momento en adelante. Cómo Dios le está dando las tablas de cómo ellos vivir en abundancia. Cómo vivir en abundancia. Cuando tú te pones con Dios, una de las cosas que va a comenzar a acontecer es que la vida de Dios se va a comenzar a manifestar en ti. Por eso es que dice la palabra en el libro de Jeremías, os cambiaré vuestro corazón de piedra en corazón de carne. ¿Por qué? Porque Dios quiere crear en nosotros su identidad. Su identidad, eso es lo que le pasa al pueblo de Dios muchas veces. Oh Dios, sáname de este cáncer, sáname de esta enfermedad. Señor, restaura mi matrimonio. Señor, dame un trabajo. Señor, dame esto. Y Dios lo hace. Y se piensa que eso era todo lo que Dios quería darles. Dios no quiere sanarte del cáncer solamente. Dios no quiere restaurar tu matrimonio. No quiere darte un trabajo, una empresa. Dios quiere salvar tu familia. Dios quiere salvar tu familia por la eternidad. Pero también que tú vivas en abundancia. Que tú puedas vivir en sobreabundancia. Amén. Ahora lo vemos en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 31. Ok, que aquí el enemigo de tu alma y de mi alma es Satanás. Por eso Jesús dijo, el enemigo no viene, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Quiero decirte que si en tu vida hay una área donde o te han robado, o te han matado, o te han destruido, esa no es la obra de Dios. Dios no está operando en tu vida en esa área. Quiero que tú sepas que si te encuentras hoy siendo robado, destruido, ultrajado, es tiempo de que clames a Dios, es tiempo de que llames al 911 de Dios. Proverbios 10, capítulo 6, versículos 16 al 31. Aquí vemos cómo Dios le quita la máscara a Satanás. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de verdad las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el varón si hurta, pero saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Amén. Amén. Así es como el pueblo de Dios va a derrotar a Satanás. Reconociendo que cuando te están robando, no es Dios que te está robando. Reconociendo de que cuando hay una enfermedad en tu vida no es por acaso, no es que tú lo heredaste de tus padres, no. Jesús vino para parar las obras del diablo y para que tengamos vida y vida abundante. Tengo que reconocer cuando estoy siendo robado, cuando estoy siendo matado, cuando estoy siendo ultrajado, y poner un pare. Decir alto en el nombre del reino de Dios, alto en el nombre del reino de Dios. Ok, no tolerarlo ya más, no aceptar de que yo soy el último en mi trabajo, no aceptar de que mis hijos están en la droga, no aceptar de que mi matrimonio se destruyó, no aceptar de vivir en la pobreza. Lo hemos visto precisamente en Proverbios capítulo 6, que cuando el ladrón es encontrado robando, ¿qué tiene que hacer? Tendrá que devolver la prenda hasta 7 veces de lo de su casa.
Satanás se ha llenado y enriquecido con las cosas del pueblo de Dios porque nadie lo para y le dice, alto en el nombre del Señor. ¿Ok? Dios te está animando a ti, me está animando a mí a llamar a Dios, Jesús, quien venció a Satanás, lo vimos la semana pasada, para